Entonces son tres temas los que preparé para ustedes. Me parece importante que puedan entender el ciclo del agua y su relación con el modelo socioeconómico y ambiental, porque allí es donde van a encontrar ustedes un conjunto de contenidos y de conceptos que necesariamente les van a permitir ver la panorámica general y saber perfectamente hasta dónde podemos llegar en la gobernanza del agua y con los múltiples actores. En segundo término, estoy presentando para ustedes el tema agua y COVID-19, porque tenemos que reflexionar sobre esta situación de atención a la emergencia y post-COVID-19 como un escenario de reactivación económica y qué tienen que hacer las municipalidades en ambos escenarios. En tercer lugar, agua en la zona urbana y rural, porque quiero mostrarles la realidad con base en diferentes casos y que ustedes puedan también de alguna manera reflexionar sobre esos grandes retos en dos niveles que no siempre se ven, digamos, con mucha claridad y que responden a las diferentes municipalidades atenderlos, ¿verdad? Entonces, sigo adelante y vamos a comenzar con el primer tema, que es el ciclo del agua y el modelo socioeconómico y ambiental. Vamos a comenzar con una reflexión sobre el capital hídrico disponible a nivel de Centroamérica. Este slide lo que quiere decirles a ustedes es que Centroamérica es una potencia del agua a nivel de todo el continente. Podemos ver que tenemos la equivalencia de agua que hay en todo Brasil. Imagínense, en Centroamérica este pequeño territorio tiene la cantidad de agua que hay en Brasil. Tiene un 29% de lo que hay en Estados Unidos y un 15% de lo que hay en México. Nuestro país, bueno, no es de los más ricos de agua, como por ejemplo Panamá o Belice, ¿verdad? Que son los dos más grandes. Pero aún así estamos 7 veces arriba de los límites de riesgo hídrico por estándares internacionales, porque en términos globales de todo el año y todo el país, hay mucho aporte de precipitación pluvial. Eso no significa que esté distribuida el agua de igual manera en todo el territorio y que haya agua todos los meses del año. Esas son las diferencias que ocasionan los déficits de agua, ¿verdad? Pero esto es importante porque, por ejemplo, hay países que no tienen esa riqueza, entonces parten de una condición más limitada que la nuestra. Sin embargo, también Centroamérica y nuestro país en particular está en la historia de las tormentas y ciclones tropicales, de los huracanes. Lo que están viendo ustedes en pantalla es un registro de huracanes desde 1850 hasta el 2009 y de tormentas, y como ven ahí están los mayores huracanes, ¿verdad?, de la historia, y están pegando en esta zona, y ustedes ahora ven a mi tocayo Marco llegando a Estados Unidos, a Texas, y aquí ven ustedes dónde está Guatemala en medio de la tormenta, ¿verdad? Esto significa que estamos a expensas de esos extremos de aportación de lluvia que generan ciertos años donde hay tormentas, donde hay huracanes y donde tenemos, digamos, daños a la infraestructura. Y por otra parte, también en nuestra región, en Centroamérica, encontramos el famoso corredor seco. Esta es una visión desde la perspectiva regional de la SIECA, la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, donde le dicen a uno, bueno, miren, a pesar de que llueve bastante, siempre hay territorios donde hay sequía, ¿verdad? O donde hay falta de agua. Y hemos visto la crisis de alimentos que hay detrás de eso como gran tema de interés para nosotros, sobre todo vinculado a la seguridad alimentaria y nutricional en muchos territorios, ¿verdad? Bueno, el ciclo del agua es un ciclo que es de la fase terrestre del agua. Ustedes están viendo ahí en pantalla el ciclo hidrológico, que lo que refleja principalmente es el movimiento del agua en la tierra. La hidrología, que es lo que nos da la respuesta a ese estudio, se centra en la parte terrestre. No incluye, digamos, el movimiento del agua en la atmósfera, porque eso lo ve la meteorología.
y tampoco el agua en los océanos, que es un tema de oceanografía. Sin embargo, en estos tres grandes sistemas es que se mueve el agua. Ahora, desde el punto de vista del modelo socioeconómico y lo que comentábamos con ustedes, es este componente terrestre el que interesa con mayor relevancia a nuestros países, a nuestras democracias, porque ahí es donde, digamos, tenemos gran parte de nuestros modelos de desarrollo, ¿verdad? Sociales, económicos y ambientales. Ahora, ¿qué genera esto? Fíjense que el ciclo hidrológico no depende de las personas, no depende de nuestras políticas o de lo que hagamos, sino que proviene del sol. El sol tiene unas variabilidades también en sus ciclos de energía hacia la Tierra, y eso es lo que genera como el gran motor del movimiento del agua, ¿verdad? Por los procesos físicos que están envueltos en este ciclo. Y lo que sucede con el ciclo del agua, que va cambiando durante el día, pero también tiene unas periodicidades estacionales y anuales, ¿verdad? Que responden a ese mismo ciclo. El ciclo del agua, cuando ustedes lo quieran estudiar y analizar, este se compone tanto de almacenamientos, es decir, dónde está el agua almacenada. Y uno de los almacenamientos clave para nuestro país es el subsuelo, el suelo, ¿verdad? El agua que penetra en el suelo y que se almacena en forma de agua subterránea. Pero también es el flujo que ustedes lo ven en los ríos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí vamos a ver una pequeña presentación de la lluvia como fenómeno, y vamos a explicar en un momento. Para que llueva sobre la Tierra, las gotas de agua deben congelarse alrededor de algo sólido, como un micrometeorito o un microbio. El proceso físico de la precipitación pluvial tiene que ver con esos momentos de condensación de los vapores de agua, ¿verdad?, que se generan en múltiples lugares, como por ejemplo las mismas zonas urbanas, ¿verdad?, o las zonas rurales, y los cuerpos de agua que a partir de la energía que suministra el sol entran en un estado de excitación, pasan de un estado líquido a un estado gaseoso, se elevan hacia la atmósfera, y allí cuando se encuentran con esas micropartículas van a formar, digamos, un proceso de condensación, que es un proceso físico de la precipitación pluvial. Muchos de esas micropartículas de polvo, digamos, que están en la atmósfera, son las que actúan así. Y lo que están explicando aquí es que esas partículas van ascendiendo por el movimiento de vertical ascendente, y lo que sucede es que ya cuando están cada vez más altas, el proceso de condensación es más fuerte. Lo vamos a ver aquí en esta parte de la presentación. Medio que recibe una molécula de vapor de agua en la atmósfera desde unos 10 días. Y a lo largo de esos 10 días, la molécula de agua media puede recorrer miles de kilómetros. Ahí les explicaban que en 10 días una molécula de agua se mueve miles de kilómetros en la atmósfera. Al subir, las moléculas de agua se enfrían a un ritmo constante. Y aquí, en esta última parte, que era lo que yo quería que vieran, se da el enfriamiento de las moléculas de agua, la condensación en las nubes, ¿verdad? Y finalmente se da el principio ya de la precipitación pluvial. Esto que estamos viendo yo se los pongo en pantalla porque van a ver ustedes que todos esos procesos físicos de evaporación, ¿verdad?, el vapor de agua que vemos en esta gráfica, con el proceso de la evaporación, posteriormente el proceso de la condensación, ¿verdad?, que se da conforme se eleva a lugares más fríos y se encuentra con las partículas que hay suspendidas en la atmósfera, genera el fenómeno de la condensación, que es lo que se les explica en este pequeño slide, para finalmente concluir en un proceso de precipitación pluvial, que se da cuando todas esas microgotitas van uniéndose hasta adquirir un tamaño suficientemente grande para que la atmósfera actúe sobre ellas y ocurra
el fenómeno de la precipitación pluvial. Todo esto es muy importante y hago siempre énfasis porque muchas veces en Guatemala se habla del agua desde el punto de vista de la conservación de los bosques y se descuida el ciclo del agua que no está en la tierra, sino que viene de la atmósfera, que viene de estos procesos que yo les acabo de explicar y que dependen, como les dije, del sol, están fuera de nuestras manos. Con lo cual, sí es importante los bosques para conservar el agua en los suelos, pero tan importante o más es cómo es nuestro régimen de lluvias en un año determinado. Eso es algo que ustedes deben entender. Y es un concepto, pues, que yo quería trasladárselos aquí. ¿Por qué esto es importante? Y aquí entramos en la explicación del modelo de desarrollo socioeconómico. Esto es una fotografía de una microcuenca en la parte alta de la Sierra de las Minas, en la microcuenca del río Pasabién. Verán ustedes que precisamente el ciclo del agua comienza en esa lluvia, hay un movimiento de agua a través de las plantas, a través del suelo, se genera la escorrentía superficial, ¿verdad? Hay recarga hídrica, hay nacimientos de agua, el agua se comienza a almacenar en el suelo también para mantener estos ríos en forma permanente. Y pareciera que en el país, ustedes lo van a ver, como que todos los técnicos o toda la visión hídrica se queda en esta parte verde, llamémosle, ambiental, forestal, de cuencas. Pero la realidad es que después de esto, esas fuentes de agua son las que sirven para llevar el recurso a, como ven ustedes ahí, a casas, ¿verdad? Hay que romper ese ciclo del agua con bombeos, con tuberías, con canales, para llevarlo a donde estamos nosotros. Luego existe en este mismo territorio un ejemplo de una presa que genera un embalse de agua para la generación hidroeléctrica. También pueden ustedes pensar que hay derivaciones para el riego. Y en este ejemplo en particular ven ustedes cómo el agua tiene múltiples fines, múltiples usos. Y en esta teoría de ese sistema de recurso hidráulico, lo que sucede es que los diferentes usuarios compiten por cantidad y calidad del agua, dado que muchos de estos usos a la vez generan aguas grises y aguas negras o aguas residuales que regresan al sistema y entonces es una lucha por cantidad y por calidad del agua. Esto genera una tensión muy grande, incluso una conflictividad, y el agua ha sido diagnosticado como fuente de conflictividad en muchos territorios del país y ustedes conocerán al respecto. Pero vamos a ver más adelante hasta dónde llegan las municipalidades para responder a este problema, porque lo que está entre líneas amarillas punteadas, sépanlo ustedes, es todo aquel tema de la certeza jurídica y certeza, y de los aprovechamientos del agua. Es lo que tienen que tener una certeza jurídica y tienen que tener, digamos, un control para poder mediar en estos conflictos y también para tener los sistemas que garanticen la satisfacción de agua de las múltiples demandas. Pero precisamente esa falta de marco legal nos tienen un vacío de capacidades y de instituciones, ¿verdad? Que no tenemos forma de abordar estos retos de la escala de los sistemas hidráulicos y tampoco de resolver los conflictos entre usuarios en escala local o en escalas mayores, ¿verdad? Como podrían ser ya proyectos de recursos hidráulicos grandes como grandes hidroeléctricas o incluso problemas de trasvases de agua de un municipio a otro, ¿verdad? Esto es importante que lo sepan. Ya vimos que el ciclo del agua y es una fase atmosférica fuera de nuestras manos, pero lo que sucede es que la gobernanza y la gestión del agua también tienen sus escalas. Y esto es importante para ustedes para entender en dónde están los municipios. En este nivel regional, ya vemos, no podemos hacer mayor cosa. Luego está el nivel nacional, donde hay regulaciones nacionales, ¿verdad?, que ustedes conocen. En específico, el Código de Salud o el Código Municipal son dos leyes ordinarias que están relacionadas con las municipalidades y con el agua para el consumo humano y uso doméstico. Por eso se las menciono.
su implementación es de nivel nacional y municipal. Pero debajo del nivel nacional, que es todo este mapa de Guatemala, ustedes hacen zoom a un territorio como este que estoy haciendo yo aquí y ven que hay una división territorial entre municipios. Y en particular es la división entre departamentos, el departamento de El Progreso y de Zacapa. El Progreso a la izquierda, Zacapa a la derecha, justamente en la frontera, en el límite con el río Uyús. Esto en la Sierra de las Minas, en el lado sur de la Sierra de las Minas, hacia el Valle del Motagua. ¿Por qué presento esto? Porque ustedes van a ver que gobernanza también se tiene que dar en ese nivel municipal de división del territorio. Pero resulta que ustedes durante muchos años han escuchado a técnicos del agua hablarles de los temas de las cuencas hidrográficas y meten una divisoria del territorio que es una divisoria natural desde la perspectiva hidrológica, ¿sí? El parteaguas de la cuenca, la divisoria, hacia un punto de drenaje en el territorio. Pero esta territorialidad de las cuencas hidrográficas no casa para nada con los marcos legales e institucionales vigentes. No hay una ley de cuencas. Y de hecho, las leyes que están enfocadas en cuencas lo que generan es, digamos, un pensamiento de mayor institucionalidad y mayor burocracia del aparato organizado alrededor de nuevos territorios. Y esto es un tema bastante complicado porque ya como estamos es complejo. Imagínense meterle otro nivel de programación, planificación y presupuesto, ¿verdad? Es complejo. Y hasta donde solemos llegar es a este nivel, el nivel de las cuentas, el nivel de las... de los municipios, es el nivel a más detalle. Sin embargo, cuando llegamos hasta el nivel local, vamos a encontrar que que es ahí en donde están los graves problemas del agua, ¿verdad? Es ahí donde están los hogares, las familias, los proyectos, y todo esto, todas estas escalas de la gobernanza tienen que interactuar entre sí. Y no vamos a poder solucionar los problemas del agua si no tenemos un abordaje integral desde el nivel individual, el nivel de hogar, el nivel de comunidad, el nivel de las cuencas, el nivel municipal, departamental, incluso el nivel nacional, y ya yendo hacia problemas de límites y aguas internacionales, el nivel también de los tratados de aguas internacionales, ¿verdad? Como ven, el problema del agua no es un problema, digamos, puntual y que se puede resolver solo desde una visión local, que es lo que muchas veces escuchamos, sino que es un problema que se tiene que abordar desde los dos niveles, ¿verdad? Y eso es importante de saber. Bueno, no sé si tienen dudas al respecto, Beatriz, si me puedes confirmar, por favor, cómo vamos, si hay comentarios o si puedes... No tengo nada en los chats. Espero que eso signifique que todos están entendiendo muy bien tu explicación técnica. Pregunto a la mesa si hay alguna duda y después de esta primera parte de la presentación. ¿De qué territorios están los señores? Hay un poco de todo. A ver, chicos, cuéntanos de dónde son. Chiquimula. Muy bien, Melina. ¿De dónde más? De capital. Okay. Tenemos de Jutiapa, tenemos de Izabal, tenemos de Chiquimula, tenemos varios de la ciudad de Guatemala, que están cubriendo también Ojo con mi pisto. A ver, ¿quién más cuenta? Oscar de León de Quetzaltenango. Y el Progreso. También. ¿Qué tal, Oscar? Pues miren, gracias por decirme en dónde están, porque ustedes recorren con la mente esos territorios que han mencionado, van a descubrir que esa variabilidad del ciclo hidrológico que hablábamos al principio es bastante distinta, depende en dónde nos encontremos, ¿verdad? Yo no sé la persona de Izabal que nos puede contar sobre la cantidad de agua que llueve por ahí. Bueno, pues acá en los tiempos de lluvia, pues sí, truena y relampaguea, hay bastante lluvia, pero estos últimos años se ha habido un poquito baja la lluvia, ¿va? ¿Cuál podría ser uno de los problemas más grandes ahí en Izabal, por ejemplo, del agua?
Joaquín es un charlatán raro. No lo escuché. ¿Cuál puede ser uno de los problemas más grandes del agua allí en Izabal? Bueno, aquí el problema del agua pues serían básicamente la contaminación del río Motagua, ¿va? Muy bien, excelente, buen punto. Vamos llegando a donde quiero llegar también. Gracias. Había alguien de Chiquimula y por supuesto allí existe todo el tema de la escasez de agua, ¿verdad? ¿Cómo es el problema del agua por ahí en Chiquimula que nos pueda decir, por favor? O en Jutiapa. En Jutiapa tiene gran problema por la contaminación y también porque el agua no es traída de una superficie que esté muy alta. Entonces, con esto del corredor seco sí ha afectado bastante en las familias de escasos recursos, que a lo que les ha tocado es a comprar agua. Y hace poco hubo un problema porque el agua que estaban comprando estaba contaminada. Entonces, el problema del agua sigue, es bastante difícil aquí en Jutiapa. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera referir, por ejemplo, alguien de Occidente que dijo que estaba en Quetzaltenango? Ahí hay otra problemática, ¿verdad? Y es muy interesante. No sé si es de la ciudad o de alguno de los municipios, pero que nos pueda contar, por favor. Sí, buenas tardes, Oscar de León de Quetzaltenango. Hola. Uno de los problemas que se tiene en el altiplano guatemalteco es la forma que se le da el tratamiento adecuado al agua. Por ejemplo, en Quetzaltenango, Totonicapán, parte de Sololá, Huehuetenango, San Marcos, gracias a Dios no se tiene ese problema con los afluentes de agua porque ha estado lloviendo demasiado fuerte. Y durante el tiempo seco, sí bajan los niveles de agua, pero sí se cuentan con los nacimientos propios. Uno de los grandes problemas es que no se tiene el tratamiento adecuado cerca de los pozos de las bombas de agua y sobre todo los mantos freáticos, la contaminación es fuerte. Ejemplo, en Salcajá existe lo que es el centro turístico La Laguneta. Ese centro turístico La Laguneta cuenta con 11 nacimientos de agua, 3 con agua caliente o agua tibia como se le dice, sí, y el resto es con agua fría. Pero uno de los grandes problemas que se tiene es que a menos de medio kilómetro de La Laguneta está el botadero municipal. Como la municipalidad no tiene ninguna planta de tratamiento de desechos sólidos, esto cada vez de que llueve, los exiliados son los que bajan al río, a la corriente y todo, al manto freático, y totalmente esto está contaminando estos 11 nacimientos de agua. Pero a menos de 500 metros, medio kilómetro también, está uno de los pozos más grandes que abastece la mitad de Salcajá, que es la zona número 1 y 2, que también por el manto freático están siendo contaminados porque no se tiene ese tratamiento adecuado a los desechos sólidos. Ese es uno de los grandes problemas que se tiene. Si hablamos en Almolonga ellos tienen nacimientos de agua caliente, pero algo que se ha caracterizado, que el agua caliente ya no sea apta para consumo humano, aparte del azufre por las venas del volcán, también la gran cantidad de botaderos clandestinos que hay en las carreteras, que hay en las montañas. No se tiene ese compromiso adecuado para mantener este tipo de nacimientos. Uno de los grandes problemas que se tiene en la región altiplano. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos personas del sector de la ciudad de Guatemala. De hecho, No Ficción publicó hace unos meses un reportaje interesante donde las personas de la metrópoli podían reportar en qué zona estaban, cuántas horas al día tenían de agua o cuántas horas a la semana, no recuerdo. Muy interesante ese reportaje sobre el agua en la metrópoli. Entonces, nos gustaría escuchar a algunos de estos compañeros hablando
sobre lo que ven de la situación del agua en esta zona, por favor. Buenas tardes. Yo no soy de la ciudad de Guatemala, soy de Chimaltenango. Sin embargo, creo que tenemos algunos problemas un poco similares o una situación un poco similar a la cuestión del agua como pues, la que se ha visto en la capital, en la que, digamos, el recurso es bastante limitado, especialmente en algunos sectores. Y recuerdo que alguien en algún momento dijo que no es recomendable simplemente el hecho de que alguna colonia o alguna urbanización necesita agua, abrir un pozo y extraerla, sino que se tiene que hacer todo un estudio sobre cómo están los mantos acuíferos. No sé si usted podría pues explicar un poquito a qué se debe esto que se mencionaba en ese momento y si es correcta esta afirmación. Ok, muy bien. Esa es una pregunta completa, es muy interesante y tiene que ver con una situación relacionada a lo que hablaban ustedes en el resto de los territorios. Voy a ahondar en ese tema, es el tema de las aguas subterráneas. Saben que lo que sucede es que, dado que no tenemos una capacidad de regulación artificial mediante obras hidráulicas del agua, de los cuerpos de agua superficiales, hablo de ríos, lagos, y para todos es conocida la contaminación de múltiples causas, ¿verdad? Que ustedes algunas de ellas las mencionaron. El país ha optado por abastecerse en gran medida también de las aguas subterráneas. O sea, no hay un inventario que diga qué porcentaje de agua satisface los usos a nivel de agua superficial y qué porcentaje a nivel de agua urbana. Si hay un balance hídrico, ¿verdad? Que habla más o menos de las disponibilidades de esto, lo podemos abordar en la próxima sesión para ponerles un contexto de lo que es la cantidad de agua disponible. Pero la razón de aprovechar agua subterránea está en el hecho de que el agua tiene mejor calidad, entre comillas, ¿verdad? Porque depende de cada caso. El estar el agua protegida del entorno, de un entorno contaminado, de un entorno que tiene pues las particularidades que acabamos de comentar, ¿verdad? En los territorios, genera que haya, digamos, una clara apetencia por ese tipo de aprovechamientos subterráneos. Requieren un estudio y un diseño para poder hacer aprovechamientos en las profundidades que tengan los mayores rendimientos y en puntos del territorio que tengan mayores rendimientos. Todo esto se tiene que estudiar y tiene que haber, digamos, un diseño de los pozos y estudios hidrogeológicos, ¿verdad? Y esto es una preinversión que no es barata, y la construcción de los pozos, mientras más profundos sean, son más caros porque se cobran por pie de profundidad, ¿verdad? Por distancia de profundidad. Luego, otra de las situaciones que esto genera es que, como yo les mencionaba en la anterior diapositiva, a este nivel de los múltiples usuarios, todos ellos podrían estar usando aguas subterráneas, pero el problema es que si no hay un ente regulador, es decir, si no está esta línea amarilla punteada que ustedes ven ahí, que va a ver cuánto usa de agua cada quien, todos van a usar el máximo que les apetezca y que les permitan sus propios recursos energéticos, ¿verdad? Y financieros para los bombeos de agua, con lo cual, digamos, se genera un estrés y una sobreexplotación. Y esa sobreexplotación ha generado, digamos, una grave crisis en ciudades y territorios grandes como la región metropolitana de Guatemala, incluso en algunos otros pozos que no son necesariamente los de aquí, sino en zonas más áridas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Es que están sobreexplotadas las aguas subterráneas. Como no hay una preinversión ni hay una entidad que lo vea en un nivel, digamos, global, como lo estamos comentando aquí a nivel de las grandes regiones, ¿verdad? Imagínense una entidad que pueda ver las capacidades de agua en territorios ya de tipo
como estos que vemos aquí, ¿verdad? De los municipios, pues entonces esa ausencia de planificación genera que haya una sobreexplotación y graves problemas de recursos hídricos para los plazos medianos y largos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Y lo peor de todo es que luego el agua que era buena, conforme va tocando determinadas rocas en el subsuelo, hay pozos que ya no se pueden utilizar, no porque no tengan agua, sino porque están contaminados de metales pesados. Eso es un problema presente en muchas partes del país. Sobre todo hay problemas de hierro, de magnesio, son metales que están presentes pues en el agua, pero sobre todo porque tenemos unos territorios cercanos a zonas volcánicas y toda esa parte volcánica genera una cantidad de situaciones. Lo de las calderas o lo de las aguas calientes que mencionaban es un origen netamente volcánico, y así como está el agua en esas temperaturas, de esa misma manera también sucede que hay presencia de estos metales, ¿verdad? Entonces eso genera dificultades mayores que luego hacen más complejos los problemas, que ya no son solo de cantidad y de calidad, y hablo de aguas subterráneas, ¿verdad? Porque además está todo lo otro que ya mencionaron ustedes, de ausencia de lluvias o de falta de cuerpos de agua. Bueno, voy a entrar en este otro tema previo a poder continuar con más preguntas y respuestas. Animo a los colegas de la región metropolitana que quieran comentar sobre la situación del agua aquí, que lo hagan, ¿verdad? Me pueden interrumpir o le pueden escribir a Beatriz: mira, ya regresé, ya sé, y quiero decir esto, ¿verdad? Así que bienvenidos, porque creo que es una zona que necesita también mucho fortalecimiento en reporteros, y seguramente ustedes tienen ahí bastante conocimiento al respecto de esta situación, ¿verdad? Entonces, cuando se animen a hablar alguien de la metrópoli, de la capital o de los municipios vecinos, por favor, háganlo. Nos va a ayudar a todos. Este segundo punto de la agenda se llama Agua y COVID-19 por la coyuntura que estamos viviendo. Traslada algunos conocimientos importantes que les van a servir a ustedes, pero también vamos a hacer una dinámica de preguntarnos y reflexionar sobre el rol de las municipalidades, ¿verdad? Y yo les voy a hacer preguntas a ustedes y les pediré que me las contesten. Entonces, ¿han escuchado ustedes ese consejo de lavarse las manos con agua y jabón? No sé si Claudia Palma me puede comentar si ha escuchado al respecto de este tema algo, y qué ha escuchado. No sé si me escucha Claudia Palma. ¿Se fue Claudia Palma? Sí, buenas tardes. Sí, de hecho es casi como el mensaje básico, y diría yo de los 3 o 4 que maneja el gobierno del lavado de manos. Sin embargo, aquí en la ciudad, nosotros lo principal que vemos, ¿verdad?, es las quejas de la gente, especialmente en la periferia, por ejemplo, como la zona 18, la zona 21, o sea, que no tienen agua para lavarse, o el agua llega escasamente a las 2 o 3 de la mañana. A esa hora los vecinos tienen que levantarse o esperar a que literalmente caiga agua del cielo. Al menos así lo explicó una señora vecina de la zona 18 hace un par de días. Ella estaba junto a su tonel diciendo que ante la falta de agua lo que estaban haciendo era recolectando agua de lluvia. Entonces, yo la verdad no me explico, o sea, qué otras alternativas o qué otras medidas o soluciones podría dar el gobierno en la municipalidad si no hay agua. Exacto. Y ustedes tienen un rol muy importante en esta conciencia social, ¿verdad? Y lo han dicho y lo han informado, pero obviamente las coyunturas
generan que los mensajes no sean tan fuertes en muchas ocasiones. Hay más interés, digamos, en otros temas y no en temas fundamentales como este, ¿verdad? Agua para lavarse las manos. Yo les traigo aquí algunos tips, precisamente que tienen que ver con esas estadísticas del último censo del 2018, ¿verdad? Son más de 3 millones de guatemaltecos los que no tienen acceso a un servicio mejorado del agua, ¿verdad? Era lo que traíamos nosotros los técnicos de conocimiento, digamos, desde las proyecciones de los censos pasados. Pero este último censo dice que solamente el 59% de las viviendas tienen tubería adentro de la vivienda. El 14.8% hay tubería afuera de la vivienda y un 12% pozo. Y todavía hay mucha gente que acarrea agua, es decir, que tiene que buscarse la vida y buscar una fuente de agua o cosecha de agua de lluvia. Con lo cual hay alguna gran falta de agua, ¿verdad?, en los servicios. Es una pregunta que uno tendría que hacer a las autoridades, es esto, ¿verdad? En la pandemia, siendo esto un consejo clave, ¿cuál es la inversión de agua que están haciendo en sus territorios, ¿verdad? Y yo no sé si, por ejemplo, Joaquín, si me escucha, si me puede decir qué cantidad de dinero cree él que está destinada a proyectos de agua potable o de aguas residuales en estos 21,000 millones de quetzales de la nueva deuda del Ejecutivo. No sé, Joaquín, si me escucha y si nos puede comentar algo al respecto sobre si sabe usted qué cantidad de dinero de la nueva deuda se va a invertir en proyectos de agua. Bueno, sí, buenas noches, licenciado, un gusto saludarle. Buenas noches, compañeros. Bueno, en realidad, según lo que yo, realmente no estoy muy enterado, pero tengo entendido de que es cifra exacta no tengo, pero creo que es mínima prácticamente lo que, si no es que nula, la inversión, la inversión que se piensa hacer con esa nueva deuda. Pero no sé, tal vez esté equivocado, licenciado. No, alguien más que haya escuchado, por favor, o que quiera opinar, puede encender su micrófono y decir, mira, yo tengo esta información, yo pienso esto. Si no, les voy a preguntar de todas maneras más adelante, no se preocupen. Pero efectivamente, uno ve los préstamos y no se ve que ese tema haya estado ni siquiera en discusión, ni siquiera en discusión. Y ustedes como periodistas, sin duda, entonces, tomando estas recomendaciones de la OMS, el sentido común, ¿verdad?, y lo que han repetido hasta la saciedad de las mismas autoridades, tienen ahí un gran tema, ¿verdad?, para alcaldes, para concejales, para secretarios, ministros, para el presidente, el vicepresidente. ¿Cuál es la inversión en proyectos de agua y por qué no lo han hecho y por qué no está priorizado como uno de los primeros temas, ¿verdad? En el escenario de pandemia. ¿Por qué? Esa es una pregunta que es muy válida de hacer, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, solamente el 48% de los habitantes tiene abastecimiento municipal de agua y es un servicio que es intermitente, quiere decir que no está llegando el agua a presión las 24 horas del día, los 365 días del año. Llega unas horas y si uno tiene la posibilidad de tener un tanque cisterna aéreo o subterráneo, almacena agua y no se da cuenta que no hay agua, ¿verdad? Pero el agua llega unos días o unas horas nada más de la semana. Aquí hay unos reportajes interesantes que hablábamos también de no ficción, ¿verdad? Ojalá que para la próxima sesión podamos hablar de eso y nos traigan algún comentario los compañeros. Pero en la ciudad de Guatemala, que uno esperaría que las cosas fuesen mejor, ¿verdad? Porque aquí está el 40% del Producto Interno Bruto del país. ¿Por qué no hay agua, verdad? ¿Por qué no hay agua? Y mucho tiene que ver con
ese grave problema de la ausencia del tema en la conciencia ciudadana y también en la voluntad política, y también en la falta de un marco conceptual y técnico suficiente que esté haciendo fuerza por la necesidad de soluciones integrales, porque si el agua se solucionara solamente con la visión individualista y egoísta, ¿verdad?, de las personas o del límite territorial de mi municipio, sería muy sencillo, ¿verdad?, de solucionar, pero hay muchos problemas aquí que realmente requieren una solución más amplia, más global, en donde se necesita ya capacidades y recursos a otro nivel, que sin una ley del agua, por ejemplo, es muy difícil que se pueda tener. Entonces, estos consejos, ¿verdad?, ¿a dónde nos llevan? Porque puede que tengamos jabón, pero no vamos a tener agua. Y en las calles, ¿cómo está el acceso a puntos de agua para lavado de manos, ¿verdad? O en los eventos. Uno pregunta eso, y estarle preguntando a eso a las autoridades cada vez que uno las ve, yo sé que es molesto, pero pienso que eso es pertinente, porque entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad?, en los consejos para el tema. Y fíjense que esta investigación que hizo Van Doremalen y colaboradores en este 2020, en marzo, abril, habla sobre un primer estudio de cuánto pueden vivir los virus SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1. Uno de ellos es el que está ligado totalmente al coronavirus 19, ¿verdad? Y ven ustedes ahí en distintos materiales cuánto puede vivir. Yo les llamo la atención en lo particular en el caso del plástico o del acero inoxidable que ustedes ven aquí, ¿verdad?, en pantalla. En el caso del acero inoxidable, ven que pueden durar hasta más de 72 horas, ¿verdad? Entre 2 y 3 días permanece el virus activo y con posibilidad de contagio, ¿verdad?, sobre las superficies de acero inoxidable. Entonces, pónganse a pensar que no es solo lavarse las manos, sino también lavar el grifo con el cual ustedes están lavando las manos, por ejemplo, en un lugar público, ¿verdad? Eso es importante. Y en los plásticos, con todas las botellas plásticas que se compran para tomar agua, ¿verdad? Puede también estar 2 días el virus activo sobre esa superficie. Esto lo que nos dice es que hay que lavar también las llaves de los grifos y las botellas de plástico que usemos para beber agua, ¿verdad? Hay otros temas importantes que van al nivel comunitario, sobre todo en las zonas más de tipo rural. Fíjense ustedes que está este método que se llama SODIS, que se recomienda para emergencias, por supuesto, no es algo que se tenga que hacer recurrentemente, pero cuando no queda de otra, es básicamente asolear botellas de agua, ¿verdad?, durante 1 o día y medio, ¿verdad?, en función de la radiación que haya o si está nublado. Como dice ahí, y ustedes lo buscan, ¿verdad?, método SODIS en internet, y van a encontrar esto. Es decir, la desinfección de emergencia es muy válida en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, una pregunta, por ejemplo, para las autoridades es, ¿cuánto dinero están invirtiendo ustedes en enseñar en zonas rurales donde no hay agua y hay agua de lluvia a hacer este tipo de desinfección, ¿verdad? Porque lo que vimos en una noticia, como comentaban por aquí anteriormente, no sé si Claudia o quién, sobre la cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? Ve uno el agua ahí verde en los toneles, ¿verdad?, expuesta a la luz, a los mosquitos, a los animales, a la suciedad de la calle, a las manos de las personas. No hay desinfección, por lo tanto hay una cantidad de riesgo de vector, ¿verdad?, ahí de contagio. No hay investigaciones que muestren que el COVID-19 se va a transmitir en agua no tratada, pero sí han descubierto que puede vivir el virus hasta 2 días en agua no potable o en aguas residuales. No se sabe si con fuerza suficiente para contagiar, pero pues les digo, hay que minimizar también ese tipo de riesgos, ¿verdad? Para la desinfección en las casas, por ejemplo, el uso de cloro, ¿verdad?, doméstico, que es el típico cloro magia blanca que ustedes conocen, ¿verdad?, hipoclorito de sodio, en sus dosis. Entonces, por ejemplo, aquí
el Ministerio de Salud ha publicado diferentes regulaciones y tips, no de purificación, como dice ahí, que eso está mal dicho, ¿verdad? Sino de desinfección, ¿verdad? Del agua en emergencia, y que puede servir perfectamente para beber. Dejan descansar el agua, ¿verdad? Y pueden beberlo. Entonces, este tipo de cosas, ¿qué tanto lo sabe la gente? ¿Verdad? Preguntarle a la misma gente, ¿usted sabe las dosis para desinfectar agua? ¿Verdad? O hacer reportajes de eso, ¿verdad? Está llegando el mensaje a las personas, ese tipo de cosas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o comentario, Beatriz, previo a pasar ya al cierre de esta jornada. Absolutamente nada, no tengo ningún comentario en el chat, así que dale. Okay. Y hagamos una cosa, si alguno tiene alguna duda, abran su micrófono, así es más fácil y más puntual. Perfecto. Doctor. Bueno, sigamos pues. Adelante, doctor Pablo. Buenas tardes. Yo soy de la ciudad. No había hablado antes porque estaba tratando de aclarar este comentario que iba a hacer. Acá en la ciudad, yo vivo en Misco, pero creo que es un problema o una situación que se da en general en la ciudad. Y es que hemos visto en los últimos años, que se ha construido mucha infraestructura, se han construido mucho, el sector inmobiliario ha crecido mucho, se han construido centros comerciales, también se ha construido una serie de edificios de apartamentos y lo que sucede muchas veces con esto es que la cantidad de agua necesaria que está para los vecinos pareciera que decrece en medida que crece el sector inmobiliario. Hemos visto, por ejemplo, manifestaciones en zona 2 de la capital de personas que están inconformes con que se construyan estos apartamentos porque se construyen sin ninguna regulación y afectan la cantidad de agua disponible. Por ejemplo, igual en mi caso yo vivo en Misco y aquí se construyó a la par de donde yo vivo un centro comercial. Y a partir de que se construyó ese centro comercial, la presión del agua en el chorro es menor. Entonces, lo que yo le quería consultar es ¿qué hace falta regular en el desarrollo en el crecimiento del sector inmobiliario? ¿Cómo ha estado creciendo? ¿Qué regulaciones han hecho falta y en qué medida ha afectado esto la cantidad de agua necesaria por familia? Muy bien. Porque esto es importante para lo que están preguntando en este momento. Y voy a responderles, porque de hecho esta es una cátedra que yo doy a los estudiantes de ingeniería civil que tienen que ver con la infraestructura, y mucha de ella es infraestructura de viviendas o comercios, ¿verdad? Y desarrollos urbanos, y justamente con ellos reflexionábamos este tipo de cosas. Luego hablaremos más adelante, para retornar al tema COVID, ¿verdad? Ya en la próxima sesión, sobre los últimos temas, para que no nos quede en el tintero, y voy a resolver esa duda que surgió ahora. Miren, pues, cuando llueve hay muchos movimientos. ¿Se recuerdan que les dije que hay almacenamientos y flujos del ciclo hidrológico? Pues los más importantes, desde el punto de vista de las aguas subterráneas, desde el punto de vista del aprovechamiento de pozos, se da en este nivel. La filtración del agua en el suelo, ¿verdad? Es uno de ellos. Vamos a ver. La F, que simboliza la filtración del agua, ¿verdad? Es después de que llueve y que ya llega al suelo, cómo se filtra. Y luego la R, que está debajo, es lo que se percola, ¿verdad? La percolación profunda. Si ustedes sobre el suelo, ahí por donde están las raíces de las plantas, en vez de tener un suelo vegetal, colocan, lo impermeabilizan con cemento, lo que fomentan es que desaparece la letra F y la letra R de estos movimientos del flujo, es decir, la precipitación se va a convertir principalmente en lo que dice ahí OF, que es Overland Flow, o escorrentía superficial, es decir, están incrementando el drenaje rápido de la cuenca y por lo tanto están provocando que haya más inundaciones y que haya menos recarga hídrica, es decir, que aceleremos que el agua de lluvia
llegue a los ríos y llegue a los océanos, y evitamos que el agua de lluvia se infiltre y genere ese efecto esponja, que es la respuesta lenta de las cuencas, porque el agua se mueve a diferentes velocidades, y cuando se mueve en la escorrentía superficial, ustedes lo han visto, se pueden inundar zonas y carriles muy rápido, ¿verdad? Pero también eso viene provocado por la impermeabilización del suelo, ¿verdad? En muchos casos, no solo porque no hay buenos drenajes, sino también porque se impermeabilizan los bosques, las laderas, ¿verdad? Los barrancos, y se genera mucha escorrentía y por lo tanto van a haber mucha agua en la superficie. Y a mediano y largo plazo, la recarga hídrica es más lenta, y eso significa que el agua de lluvia ya no llega hasta donde está el agua subterránea, que es de donde estamos captando. Y entonces en la región metropolitana ya se han hecho estimaciones que para recuperar el agua que la ciudad de la metrópoli se gasta en un año, se necesitan más o menos entre 4 y 5 años de lluvias al régimen actual y con la cobertura vegetal y urbana actual. Es decir, esa es la razón en la que se fundamenta el que cada año haya muchos lugares de la metrópoli en los cuales se está profundizando el nivel de las aguas subterráneas entre 3 y 6 metros, ¿verdad? Aquí en las zonas de la cuenca norte hidrogeológica, zonas 10, zonas 15, ¿verdad? Pero también zonas como Villanueva, Villacanales, con algunos pozos que los están sobreexplotando a tal magnitud que se profundizan hasta 15, 20 metros al año de profundidad. Entonces se pueden imaginar que eso significa que hay que construir pozos más grandes y cada día es más cara la extracción porque hay que bombear más, se requiere más energía. Con lo cual nos sale muy caro, obviamente, no tener una institucionalidad y todo ese conjunto de prácticas que no tienen ninguna regulación, ¿verdad? Donde por sobre la sostenibilidad social y ambiental que genera el agua, se decantan por una visión económica, ¿verdad? Que no voltea a ver la sostenibilidad del sistema y al final todo eso lo pagamos más caro, ¿verdad? Entre todos.